Los Juegos Olímpicos siempre han sido un símbolo de superación, gloria y unión entre las naciones, pero detrás del brillo de las medallas y los aplausos en las gradas, también hay historias oscuras, marcadas por el dolor, las pérdidas y tragedias que conmocionaron al mundo. Algunos episodios dejaron cicatrices profundas en los atletas, los espectadores y el propio espíritu deportivo. En la etapa final de la UCI Track Champions League de ciclismo en pista, celebrada el 7 de diciembre de 2024 en el Lee Valley Velopark en Londres, la ciclista británica Katie Marchant sufrió un accidente impresionante durante la prueba de keirin femenino. Colisionó con la alemana Alessa Catriona Probster y ambas fueron lanzadas por encima de las barreras de protección, cayendo directamente en las gradas. Marchant sufrió fracturas en el radio y la ulna del antebrazo derecho, además de 2 luxaciones en los dedos, y fue trasladada al hospital tras 30 minutos de atención en el lugar. Probster resultó con lesiones leves y recibió atención en la pista. 4 espectadores también resultaron heridos, pero sin gravedad. El incidente provocó la suspensión inmediata de las carreras restantes esa noche. La colisión ocurrió a pesar de la instalación reciente de barreras acrílicas de 1,40 m de altura, implementadas tras un accidente similar en 2022, cuando el ciclista Matt Walsh también fue lanzado sobre el público. Las autoridades del Lee Valley Velopark anunciaron que revisarán los protocolos de seguridad para futuros eventos, con el objetivo de mejorar la protección de atletas y espectadores. El accidente de Jessica Dubé en 2007 es uno de los momentos más aterradores en la historia del patinaje artístico. La patinadora canadiense de parejas Jessica Dubé competía en el Campeonato de los 4 continentes en Colorado Springs junto a su compañero de largo recorrido, Bryce Davison. Durante la presentación, al realizar un giro sincronizado, una rotación con una pierna levantada, un error de coordinación hizo que la cuchilla del patín de Davison cortara accidentalmente el rostro de Dubé. El corte fue profundo, alcanzando su nariz, mejilla y mentón. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde recibió más de 80 puntos en el rostro, en un momento que conmocionó al público y a quienes seguían la transmisión en vivo. A pesar de la gravedad del accidente, Dubé se recuperó físicamente y volvió a competir meses después, demostrando una admirable persistencia, fuerza y coraje. El accidente que sufrió Clint Malarchuk el 22 de marzo de 1989 se considera uno de los más impactantes en la historia del hockey sobre hielo. Durante un partido, el portero canadiense sufrió un corte en el cuello por una cuchilla de hielo, resultando en una lesión casi fatal. En el primer periodo, el delantero de los Blues, Steve Tuttle, chocó con el defensa de los Sabres, Uwe Krupp, frente a la portería. Al caer, la cuchilla de Tuttle alcanzó el cuello de Malarchuk, seccionando su arteria carótida y parcialmente la vena yugular. La sangre brotó de inmediato, tiñendo el hielo de rojo y causando pánico entre espectadores y jugadores. 11 aficionados se desmayaron, 2 sufrieron infartos y 3 jugadores vomitaron en el hielo. La rápida acción del entrenador, Jim Pizzutelli, fue crucial para salvar la vida de Malarchuk. Veterano de la guerra de Vietnam y ex médico de combate, Pizzutelli aplicó presión directa sobre la herida, sujetó los vasos sanguíneos y sacó al portero del hielo. En el vestuario, continuó aplicando presión hasta la llegada de los médicos, quienes usaron 300 puntos para cerrar la herida de 15 centímetros. Sorprendentemente, Malarchuk volvió a jugar solo 11 días después del accidente. Sin embargo, enfrentó años de pesadillas, ataques de pánico y trastorno de estrés postraumático. En 2008, tras una larga lucha contra la depresión y el abuso de sustancias, intentó quitarse la vida. Sobrevivió y desde entonces se ha convertido en un defensor activo de la salud mental, compartiendo su historia para ayudar a otros atletas y veteranos de guerra. Nodar Kumaritashvili fue un joven lugeador georgiano que perdió la vida trágicamente durante un entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver. Nacido el 25 de noviembre de 1988 en Borjomi, en la entonces República Socialista Soviética de Georgia, Nodar creció en Bakuriani, una ciudad con tradición en deportes de invierno. Su familia tenía fuerte vínculo con el luge. Su abuelo introdujo el deporte en Georgia y su padre y su tío también fueron atletas. Nodar comenzó a practicar
practicar luge a los 13 años e ingresó al circuito profesional en 2008, compitiendo en la Copa del Mundo de ese año y destacándose. Lamentablemente, el 12 de febrero de 2010, el día de la ceremonia de apertura de los Juegos de Vancouver, Nodar sufrió un accidente fatal durante su última bajada de entrenamiento. Al tomar tarde la curva 15, perdió el control en la curva 16, fue expulsado de la pista y chocó contra un pilar de acero sin acolchado a aproximadamente 143.6 km por hora. A pesar de los esfuerzos inmediatos de reanimación, Nodar fue declarado muerto en el hospital. La muerte de Nodar provocó conmoción internacional y llevó a cambios inmediatos en la seguridad de la pista. El informe de la Federación Internacional de Luge concluyó que el accidente fue resultado de un error de pilotaje y no de fallos en la pista, aunque reconoció que la velocidad superaba la prevista inicialmente. El accidente que involucró al lanzador finlandés de jabalina, Tero Pitkämäki, y al saltador francés de longitud, Salim Sdiri, ocurrió el 13 de julio de 2007, durante la etapa Golden Gala de la extinta Golden League, en el Estadio Olímpico de Roma. Durante su intento, Pitkämäki resbaló en el momento del lanzamiento, haciendo que la jabalina se desviara hacia la izquierda e impactara en Sdiri, quien calentaba en la zona de salto de longitud. La jabalina penetró más de 10 centímetros en la espalda de Sdiri, lesionando su hígado y causando un pequeño desgarro en su riñón derecho. Al principio, se creyó que las heridas no eran graves, pero exámenes posteriores revelaron la verdadera magnitud de las lesiones. El incidente conmocionó al mundo del atletismo. Pitkämäki se mostró visiblemente afectado, cubriéndose el rostro con las manos tras el suceso. A pesar del choque, permaneció en la competición y semanas después ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en Osaka. Sdiri pasó por un largo proceso de recuperación y volvió a competir en 2008. En 2009 estableció el récord francés de salto de longitud con una impresionante marca de 8.42 metros. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, el ciclista de Trinidad y Tobago Kwesi Brown sufrió un grave accidente en la prueba de keirin masculino. En la vuelta final de la batería, los ciclistas disputaban posiciones cuando Brown, de 30 años, colisionó con la rueda trasera del colombiano Cristian Ortega. El impacto lo lanzó violentamente al suelo y permaneció inmóvil, generando gran preocupación entre espectadores y atletas. La carrera se interrumpió de inmediato y los equipos médicos atendieron a Brown en la pista. Fue inmovilizado en una camilla y sacado del velódromo bajo aplausos del público. A pesar del susto, Brown levantó el pulgar para indicar que estaba consciente, aliviando la tensión. Tras los exámenes médicos, Rowena Williams, presidenta de la Federación de Ciclismo de Trinidad y Tobago, informó que Brown no sufrió fracturas ni lesiones graves en la cabeza. Además, destacó y elogió la eficacia de la atención brindada en el lugar. Bethany Hamilton es una surfista hawaiana cuya historia de superación se ha convertido en un símbolo de resiliencia en el deporte. El 31 de octubre de 2003, con 13 años, mientras surfeaba en Tunnels Beach, en la isla de Kauai, en Hawái, fue atacada por un tiburón tigre de aproximadamente 4 metros, que le arrancó el brazo izquierdo justo debajo del hombro. A pesar de perder alrededor del 60% de su sangre y entrar en shock hipovolémico, Bethany sobrevivió gracias a la rápida intervención de amigos y familiares que la llevaron al hospital. Increíblemente, menos de un mes después del ataque, Bethany volvió a surfear. Adaptó su técnica usando tablas personalizadas con correas para facilitar el remado. En enero de 2004, participó en su primera competición tras el accidente, demostrando determinación, valentía y pasión por el deporte. Bethany siguió compitiendo a alto nivel, ganando numerosos títulos y permaneciendo activa en el circuito profesional. Además, se convirtió en defensora de la fe, la familia y la superación, compartiendo su historia en conferencias y apariciones televisivas.
Masato Kudo, delantero japonés, sufrió un accidente grave durante un partido de fútbol, cuyas imágenes se volvieron virales en todo el mundo. El 11 de mayo de 2016, mientras jugaba para los Vancouver Whitecaps en la Major League Soccer, Kudo chocó violentamente con el portero Matt Lampson durante un partido, fracturándose la mandíbula. Fue hospitalizado de inmediato y se sometió a cirugía para tratar la lesión. El incidente provocó gran consternación en la comunidad futbolística, evidenciando los riesgos de las colisiones en el campo. Lamentablemente, Kudo falleció el 21 de octubre de 2022, a los 32 años, debido a complicaciones tras una cirugía cerebral relacionada con hidrocefalia. Su muerte causó profunda consternación entre aficionados y colegas, que recordaron con cariño su carrera y dedicación al deporte. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el ciclista estadounidense Connor Fields sufrió un accidente impactante en la semifinal de BMX Racing. En la tercera serie de la semifinal, Fields, entonces campeón olímpico en Río 2016, colisionó con otro competidor al entrar en la primera curva. Fue lanzado al suelo y atropellado por dos ciclistas que venían detrás. Fue atendido de inmediato por los equipos médicos en la pista y trasladado en ambulancia al hospital. Sufrió una hemorragia cerebral, fractura de costilla, colapso pulmonar, además de lesiones en los ligamentos del hombro y el tendón del bíceps. A pesar de la gravedad de las heridas, Fields mostró una mejoría significativa en los días siguientes. Fue trasladado de la UCI a una sala de cuidados especiales y, posteriormente, recibió el alta médica. El accidente marcó el fin de su carrera competitiva. En agosto de 2022, Fields anunció su retirada del deporte, afirmando que quería concluir su trayectoria por voluntad propia y que de alguna manera lo estaba haciendo, incluso después de casi perder la vida practicando lo que más amaba. El 22 de agosto de 2002, durante un entrenamiento libre de la NASCAR Busch Series en Bristol Motor Speedway, el piloto Mike Harmon protagonizó uno de los accidentes más impresionantes y aterradores en la historia de la categoría, sobreviviendo casi sin lesiones. Harmon perdió el control al salir de la curva 2 y chocó contra una puerta de acceso lateral del circuito. Esa puerta, que debería haber estado reforzada con 6 postes metálicos, estaba mal fijada, por lo que cedió con el impacto. La colisión fue tan violenta que el coche se partió prácticamente por la mitad, separándose por completo la parte delantera. El motor y la columna de dirección salieron despedidos por la pista, mientras el habitáculo, donde estaba Harmon, quedó relativamente intacto. Segundos después, el piloto Johnny Sauter, que venía justo detrás, chocó contra los restos del coche de Harmon, impactando la parte delantera ya separada. Por un instante, el impacto no alcanzó directamente el compartimiento del piloto. A pesar de la violencia del accidente, Harmon sufrió solo una contusión en el lado derecho del cuerpo y recibió el alta tras la atención médica. El accidente reveló fallos críticos en la seguridad del circuito, especialmente en la fijación de las puertas de acceso. Tras el incidente, se adoptaron medidas para reforzar estas estructuras y evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir. Albert Ebose Bodjongo, delantero camerunés de 24 años, falleció el 23 de agosto de 2014 tras recibir un impacto en la cabeza con un objeto lanzado desde las gradas durante un partido del campeonato argelino. El incidente sucedió en el estadio 1 de noviembre de 1954 en Tizi Ouzou, Argelia. Tras la derrota de su equipo por 2-1, siendo Ebose el autor del único gol, hinchas enfurecidos comenzaron a arrojar objetos al campo. Mientras los jugadores se dirigían al vestuario, Ebose fue alcanzado en la cabeza por un proyectil, posiblemente una piedra. Fue socorrido y trasladado al hospital local, pero no sobrevivió al traumatismo craneal. Su muerte generó conmoción internacional y planteó interrogantes sobre la seguridad en los estadios argelinos. La Federación Argelina de Fútbol suspendió todas las jornadas del campeonato por tiempo indefinido y ordenó el cierre del estadio donde ocurrió el incidente. Inicialmente, la causa de la muerte se atribuyó al impacto del objeto lanzado. Sin embargo, meses después, surgieron informes contradictorios que sugerían que Ebose podría haber sido víctima de agresión física en los bastidores, dejando dudas sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento.
Becky Cerlentes fue una profesora universitaria y boxeadora amateur estadounidense cuya trágica muerte en 2005 marcó la historia del deporte en Estados Unidos. Nacida el 8 de julio de 1970 en Fort Collins, Colorado, Becky Cerlentes tenía un doctorado en geografía por la Universidad de Illinois. Además de su carrera académica, practicaba natación sincronizada, patinaje sobre hielo y artes marciales, con cinturones negros en Go Shin-Jitsu y Danzan Ryu Jiu-Jitsu. En el boxeo amateur, acumuló 6 victorias y 4 derrotas, conquistando el título regional en 2002. El 2 de abril de 2005, Cerlentes participó en el Campeonato Senior Femenino de Boxeo del estado de Colorado. Durante el tercer asalto de su pelea contra Heather Smith, recibió un golpe en la sien izquierda, cayó inconsciente y nunca recuperó la conciencia. A pesar de llevar casco protector y recibir atención inmediata, fue declarada muerta al día siguiente, el 3 de abril, debido a un traumatismo craneal por fuerza contundente. Becky Cerlentes se convirtió en la primera mujer en fallecer por lesiones sufridas en una pelea de boxeo sancionada en Estados Unidos. En su memoria, se creó el Fondo de Becas Becky Cerlentes, en la institución donde enseñaba, fomentando donaciones para apoyar a estudiantes. El trágico accidente que costó la vida al piloto francés Antoine Hubert tuvo lugar el 31 de agosto de 2019 durante la carrera principal de la Fórmula 2 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. Con 22 años, Hubert era una promesa del automovilismo europeo e integrante de la Academia de Jóvenes Pilotos de Renault. En la segunda vuelta, Giuliano Alesi perdió el control al salir de Eau Rouge, posiblemente por un neumático pinchado, estrellándose contra las barreras y esparciendo restos por la pista. Ralf Boschung, que venía detrás, redujo la velocidad para esquivar los escombros, y Hubert, al intentar evitar el incidente, chocó con la rueda trasera derecha de Alesi, perdió el control y se estrelló contra las protecciones. El impacto lanzó el coche de Hubert de regreso a la pista, donde fue atropellado lateralmente por Juan Manuel Correa a aproximadamente 257 km por hora. La fuerza de la colisión fue devastadora, provocando lesiones mortales en Hubert y heridas graves en Correa, quien sufrió fracturas en las piernas y una lesión en la columna vertebral. La Federación Internacional del Automóvil, FIA, realizó una investigación detallada sobre el accidente. El informe final, divulgado en febrero de 2020, concluyó que no hubo una causa única determinante y que ningún piloto o equipo actuó de manera indebida. La muerte de Hubert se atribuyó a un trauma no sobrevivible, debido a la extrema energía involucrada en la colisión. El accidente fatal de Gernot Reinstadler en 1991 se considera uno de los más impactantes en la historia del esquí alpino. El 18 de enero de 1991, durante un entreno para la tradicional prueba de Lauberhorn en Wengen, Suiza, Reinstadler perdió el control en la última curva en S y chocó violentamente contra las redes de protección a más de 100 km por hora. Su esquí quedó atrapado en las mallas de la red, causando una desaceleración abrupta que provocó fracturas pélvicas graves y lesiones internas severas. A pesar de ser rescatado rápidamente y sometido a cirugía de emergencia en el hospital de Interlaken, no resistió y falleció a la madrugada siguiente. La muerte de Reinstadler motivó la cancelación de la edición de 1991 de la prueba de Lauberhorn. Asimismo, impulsó cambios significativos en las medidas de seguridad en competiciones de esquí alpino, incluido el rediseño de las redes de protección para evitar que los esquís se enganchen y minimizar el riesgo de accidentes semejantes. En homenaje a Reinstadler, se instaló una placa conmemorativa en la zona de llegada de Lauberhorn para recordar su trayectoria y el impacto de su pérdida en el deporte. El accidente de Hermann Maier en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 en Nagano es recordado como uno de los momentos más impresionantes e inspiradores en la historia del deporte. El 13 de febrero de 1998, durante la prueba de descenso, Maier perdió el control en una curva, fue lanzado a más de 100 km por hora, voló unos 40 metros y atravesó 2 barreras de protección antes de caer en la nieve profunda. A pesar de la violencia del accidente, sufrió solo lesiones leves en la rodilla
rodilla y el hombro y consiguió salir caminando por su cuenta. Increíblemente, apenas 3 días después, el 16 de febrero, regresó a las pistas y conquistó la medalla de oro. 3 días más tarde, el 19 de febrero, ganó otra prueba, convirtiéndose en bicampeón olímpico en su debut en los Juegos. Su recuperación y triunfos le valieron el apodo de Herminator, en referencia al personaje Terminator, interpretado por el también austríaco Arnold Schwarzenegger. Su historia se cita a menudo como ejemplo de resiliencia y determinación en el deporte. Wayne Buck Shelford, exjugador neozelandés de rugby, protagonizó uno de los episodios más brutales en la historia del deporte durante el encuentro entre los All Blacks y Francia, conocido como la Batalla de Nantes, en 1986. A 20 minutos del primer tiempo, Shelford recibió un golpe en la cabeza por parte de un jugador francés, perdiendo 4 dientes. Después, al disputar una pelota, recibió una patada en la zona genital que le desgarró el escroto, exponiendo uno de sus testículos. A pesar de la gravedad de la lesión, Shelford solicitó atención médica al costado del campo, donde le pusieron puntos y regresó al juego. Más tarde sufrió una conmoción cerebral debido a otro impacto y tuvo que ser sustituido. No recuerda gran parte del partido, que terminó con una rara derrota de los All Blacks por 16-3. El incidente consolidó la reputación de Shelford como uno de los jugadores más resistentes de la historia del rugby. Continuó su carrera con éxito, convirtiéndose en capitán de los All Blacks en 1987 y liderando al equipo para ganar la primera Copa Mundial de Rugby ese mismo año. Bahman Golbarnesad, ciclista paralímpico iraní de 48 años, falleció el 17 de septiembre de 2016 tras un grave accidente durante la prueba de ruta en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. El accidente ocurrió en el descenso de Grumari, en Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de Río, cuando Golbarnesad perdió el control de su bicicleta, salió de la ruta y chocó contra una roca, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico severo. Fue atendido de inmediato en el lugar y transportado en una ambulancia con UCI. Durante el traslado al hospital, sufrió una parada cardiorrespiratoria y, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, no sobrevivió. Veterano de la guerra Irán-Irak, donde perdió la pierna izquierda al pisar una mina, Golbarnesad se dedicó al deporte tras la amputación, primero en halterofilia, donde ganó varias medallas, y luego en ciclismo, representando a Irán en Londres 2012 y Río 2016. Su muerte fue la primera registrada durante una competencia paralímpica desde el inicio de los Juegos en 1960. No olvides suscribirte para ver más videos como este.